Voy a usar puro solvente para esta primera capa. Les digo, va a ser muy delgadita, con muy poquito color. Es casi puro solvente, nada más con una gotita de siena tostada y de un poco de verde talo para agrisar. Y les digo, esto es nada más para que matar el blanco del lienzo y para tener una superficie más fluida, ¿no? En donde pintar. Está muy verde todavía. Un poquito más de rojo. Ya está, quizás una gotita de quinacridón. No me interesa que quede pareja, no me interesa que quede sí, o sea, unas partes más verdes, unas partes más rojas, que se noten las pinceladas, o sea, eso como que le va dando también parte de la soltura, ¿no? Y del carácter, sí, como libre a los cuadros. Pero les digo, es una capa muy delgadita. Casi es puro solvente, es poquitito óleo. Esta capa puedo dejarla orear unos minutos para que se evapore un poquito el solvente y me permita también trabajar, ¿no? Voy a empezar a poner mi dibujo, ¿no? A bloquear mis formas. Pero sí, creo que necesito que se evapore un poquitito este solvente antes de empezar a aplicar la pintura, porque si no, les digo, está como muy líquido esto y si pongo una línea, pues sí se va a terminar perdiendo, ¿no? entre esta capa de solvente. Entonces, unos 5 minutitos que les digo, soré un poquito y ya con esto podemos empezar con el dibujo. Ok, lo que voy a hacer ahora es visualizar el modelo encima, ¿no? de mi cuadro, o sea, en la superficie. Voy a empezar a imaginar más o menos dónde van a estar las cosas. Quizás puedo empezar por los objetos más grandes, ¿no? Tengo este bowl. Igual voy a usar puro solvente para adelgazar aquí el color. Entonces yo puedo hacer cambios, correcciones, entonces tampoco me preocupo demasiado. Pero sí, quizás lo más importante de mi composición es el tazón que está acá. Voy a ver si me cabe, ¿no? La composición, así como la tengo. Que creo que al final voy a tener que hacer más pequeñas algunas cosas. O pues, bueno, tampoco pasa nada si no cabe todo. A ver, por aquí van los chiles. No cabe todo, pero no me importa, ¿no? Tampoco. O sea, lo que estoy haciendo aquí, les digo, es más o menos distribuir ya la composición en el cuadro. Sí me interesa que esto sea lo más importante. O sea, creo que el punto focal del cuadro al final va a ser este jitomate que está aquí. Entonces, más o menos eso veo que se ve bien ahí al centro. Y es que si esto lo hago más pequeño, siento que va a perder mucha fuerza. Quizás lo podría hacer un poquito más arriba, digamos casi al límite, porque si no ya las cebollas quedan muy abajo. Les digo, no pasa nada, esto es el dibujo, entonces puedo
hacer las correcciones que sean necesarias, no importa. La cebolla de acá atrás pues se va a perder, no importa tampoco. Esta de acá de primer plano se va a cortar, no va a quedar completa, pero creo que eso también le va dando como sí, cierto dinamismo, ¿no? A la composición. Aquí va un ajo, aquí va el otro. Por acá irá uno de los chiles. Sí, digamos, no van a salir todos los elementos, al final se corta un poquito, pero prefiero porque sí, no quiero que todo sea muy pequeño y en todo caso, bueno, si ahorita tengo que eliminar, por ejemplo, los chiles que están acá, pues los quito completamente, ¿no? O sea, si al final van a salir sobrando, no tiene caso. El cilantro irá colgando por acá. Y por supuesto hay algo de perspectiva con el mantel. Y obviamente lo mejor es, pues sí, sacar el punto de fuga y sacar todas las líneas, ¿no? A ver. Más o menos. Igual eso lo podemos arreglar un poquito más adelante. Sí, vamos, al final el mantel tampoco es tan importante, pero ahí está. Ajá. Este tomate, por supuesto, no es redondo, es un poquito más alargado. Entonces establezco mi composición, les digo, creo que se ve bien, les digo, usando más o menos como el centro, ¿no? Obviamente está cargado hacia la izquierda este elemento, pero la idea es equilibrarlo con los elementos aquí del lado derecho. Ok, la primera capa puede ser muy delgadita. Entonces, por ejemplo, no sé, este jitomate, o sea, creo que no va mal, ¿no? Empezarlo a aplicar como bloques generales en algunas partes y luego ya ponerse a definir. Entonces, creo que voy a hacer eso. Pero les digo, voy a poner solamente algunos colores base para ya después agregar detalle encima. Les digo, siento que la pintura corre muy bien. Sí, sí hace un cambio el preparar el lienzo, ¿no? Con capas de óleo. O sea, porque siento que fluye, pero al mismo tiempo siento que ya está como pegajosito la base que se oreó. Y entonces está permitiendo aplicar esta primera capa muy fácilmente.
cada forma te va dando la guía de la siguiente forma. Entonces, por ejemplo, ahorita que estoy poniendo ya estos jitomates, estoy viendo que el platón metálico quedó muy grande. Entonces lo voy a reducir un poquito de tamaño. Pero pues sí, eso al mismo tiempo va a hacer que la composición se cierre un poquito, ¿no? Que quizás sí está muy grande, pero bueno, a ver. Sí, ya se estaba haciendo aquí un batidillo, entonces a veces es mejor simplemente quitar el color. Yo quizás estos chiles de acá van a terminar saliendo, ¿no? Porque ya no. Están ahí muy apretados. No sé si poner algunos colores del mantel. Yo creo que sí, ¿no? Al menos para establecer también algo de la armonía cromática, porque el mantel es como demasiado colorido. O sea, tiene unos colores muy vivos. Y siento que si no los empiezo a... Tiene unos colores que no voy a poder igualar con mi paleta, ¿no? Tiene estos rosas fosforescentes, así como muy intensos, que no voy a lograr, pero bueno, lo más que se pueda. Bueno, digamos, esta sería entonces la capa base, pero bueno, entonces esa sería la base. Voy a proseguir ahora sí con la pintura final, ¿no? Ya con las pinceladas que van a quedar visibles, digamos, en mi cuadro. Ok. Entonces, vamos a probar este método de pintura, ¿no? De ir aplicando mancha por mancha, una por una, ¿no? Con calma, irlas poniendo correctamente, ¿no? Lo más cercano que podamos al color final, a la forma final de la pincelada, etc. A ver, ¿qué más podemos ir pensando? Por ejemplo, yo aquí en este jitomate quizás voy a empezar por el color más intenso. Estoy pensando como en dejar la pincelada, sí, como lo más continua que pueda. O sea, no nada más rellenar, sino ir pensando en la forma de la pincelada. Pero bueno, poco a poco este color se va oscureciendo. Voy a oscurecer el rojo con un poquito de siena tostada y quizás una gotita de azul. Digo, para no perder el matiz rojizo, pero que sí se vaya oscureciendo un poquito más el tono. Aquí está.
para oscurecer todavía un poquito más este rojo, les digo, con una gotita de violeta, para lograr esta sombra más profunda de acá. Y aquí también tiene un poquito de ese color. Y luego este jitomate tiene muchos rebotes, luces de rebote, reflejos más pálidos. Entonces, bueno, el color que mezclé. Sí, lleva un poquito más de blanco. Está mucho mejor, sí. Acuérdense que hay, bueno, las cosas que hay que ir cuidando, ¿no? Uno, el color. Otra, la forma. O sea, que la forma de la pincelada, la forma en general de lo que estamos intentando pintar, les digo en este caso el jitomate. Y la otra, ir pensando también en los contornos, o sea, cómo una pincelada va a tocar a la siguiente. Entonces, por ejemplo, este contorno se me hace que está muy duro, ¿no?, para el jitomate, entonces le puedo pasar tantito y ya con eso suavizarlo. El jitomate tiene unos reflejos, no son completamente blancos, son un rojo muy muy clarito, un rosa muy muy pálido, pero no son blancos. Sí, es un poquito más brillante todavía. Pero bueno, eso me sirve para indicar dónde va a ir el brillo. O sea, como que es mejor llegar al brillo poco a poco que ponerle así directamente el blanco, ¿no? Y es que es un color bien raro ese brillo del jitomate. Es como más gris o más más azul. Pero bueno, algo así está bien. Y me voy a pasar ahora a un pincel más pequeño para hacer el tallito que tiene este jitomate. Les digo, este es el punto focal de mi composición. Va a ser lo que quiero más detallado. Entonces lo estoy haciendo también. Bueno, todo lo voy a intentar hacer con mucho cuidado, pero obviamente aquí lo quiero más detallado, ¿no?, que el resto del cuadro. Esto es solamente un poquito de verde óxido para trazar en dónde van las hojitas estas del jitomate. Y ahora voy a mezclar un color un poquito más claro con un poquito de blanco y quizás una gotita de ocre para aclarar el verde, para trabajar las luces. Ahora quiero trabajar los tonos que están alrededor del jitomate, la tela. Tiene aquí unas sombras un poquito más profundas.
Es una forma muy diferente a la que uso normalmente para trabajar. Digo, para empezar, yo siempre trabajo de fotos y pintar del natural siempre es un reto. Pero bueno, un reto interesante. Al final tampoco es así complicadísimo. Es solo una experiencia diferente, ¿no? Entonces, no está nada mal. Ok, ahora, esta cebolla de aquí creo que no se está entendiendo nada, o sea, yo pensé que se iba a ver ahí como algo interesante, pero al final no se entiende la forma. Entonces la voy a eliminar. No sé si la del fondo la voy a dejar. Ahorita que la quite veo. Voy a quitar este círculo que de plano está muy chueco y creo que al final sí voy a usar un compás, pero después de dibujar los jitomates, voy a dibujar primero los jitomates y luego ya trazo el círculo, pero creo que sí voy a utilizar un compás para que quede un poquito más derecho, porque de plano está completamente torcido. Y no sé si esta cebolla la voy a poner de este lado. Y entonces lo que va a pasar es que, como les decía, está la tela,
si pongo aquí la cebolla no va a contrastar demasiado, entonces quizás cambie el color del fondo también. Vamos, decisiones, ¿no? que hay que ir tomando sobre la marcha. Entonces, si de plano esta cebolla va para afuera, todo esto. Yo prefiero arreglar que continuar avanzando con estos errores, ¿no? Quito lo más que puedo de pintura para después poder corregir encima, ¿no? Que no quede una capa muy gruesa y poder poner pintura encima. Pero sí, les digo, yo creo que ese fondo va a cambiar. Vamos ahorita a ver qué. Yo creo que le voy a poner un color oscuro, ¿no? Para que también resalten los colores del mantel. En fin, cambios radicales, pero vamos avanzando poco a poco. Aquí creo que la composición ya me gustó. Voy a continuar agregando detalles, definiendo un poquito mejor las formas, agregando luces, sombras, etc.
En fin, vamos a dejarlo hasta aquí por hoy y espero que haya sido de ayuda esta clase. Nos vemos en la próxima.